Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Después que los 5000 hombres se saciaron, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar, y él permanecía solo en la tierra. Al ver que remaban muy penosamente porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada fue hacia ellos, caminando sobre el mar, e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Después del impresionante milagro de la multiplicación de los panes, va a acontecer otro que en algún sentido es aún mayor. Por eso es tan importante que nos podamos meter en el corazón de los discípulos, que van descubriendo poco a poco, a través de signos cada vez más evidentes, quién era Jesús. La multiplicación de los panes ponía de manifiesto su identidad como Mesías, porque en el Antiguo Testamento varias veces Dios había prometido que en los tiempos del Señor, en el día del Señor, en los tiempos mesiánicos, habría pan en abundancia. Sin embargo, la revelación del misterio de Cristo, que es la tónica de estos días posteriores a la Epifanía, justamente la fiesta de la manifestación, implica algo más. Jesús se va a manifestar no solo como Mesías, como el Salvador esperado, sino como verdadero Dios. Por eso este misterio, entre otras cosas, entre otros milagros, revela su identidad divina. Y especialmente porque en el Antiguo Testamento el mar era algo considerado tan grande, tan potente, tan misterioso, tan peligroso, que nadie, sino solo Dios, podía tener dominio sobre el mar. Por eso, que Jesús camine sobre el mar, que Jesús aparezca así, aunque ellos no lo reconocieron al principio, es un signo claro de su identidad divina. No es solo un hombre elegido por Dios, no es solo el Mesías esperado, es Dios mismo, en figura humana, hecho carne. Así lo contemplaron, caminando sobre el mar, sometiendo el mar bajo sus pies. De algún modo se cumple lo anunciado en el Salmo 110. Pondré tus enemigos como estrado de tus pies. El mar como estrado a los pies de Jesús. Pero en este texto no solo está esta revelación de su propio misterio, de su identidad divina. Encontramos tantos pequeños detalles que nos pueden poner en sintonía con Cristo y con los discípulos. Jesús los despide a todos y se retira a la montaña para orar. Qué impresionante el Señor en medio de tantas actividades, de tanto requerimiento de la gente. El Señor busca siempre la intimidad con el Padre.
Y los discípulos obedecen a Cristo. En la tardecita están en medio del mar. Y Jesús permanecía rezando. Y dice que estuvieron allí hasta cerca de la madrugada. Todas esas horas, remando penosamente, en medio de la noche, con viento en contra. ¿No te sentís identificado con estas indicaciones del Evangelio? ¿No te ha sucedido algunas veces, y quizás te esté sucediendo en este preciso instante, que sentís que es de noche, que el viento está en contra, que estás lejos de la orilla, y Jesús lejos, Jesús no junto a ti? Y el viento en contra, las adversidades, los problemas, el cansancio, las cosas que no terminan de salir. Y entonces, cerca de la madrugada, es decir, cuando empezaba a aclarar, el Señor viene caminando sobre el mar. Porque ese mar tan bravío, ese mar tan peligroso, ese mar donde parece que tu vida corre riesgo, no es nada para Jesús. Él es superior al mar. Él tiene dominio, tiene poder sobre el mar. Por eso camina. Y camina acercándose. Pero claro, hay un detalle misterioso. Ellos no lo reconocieron. Pensaron que era un fantasma. Claro, jamás todavía se podían imaginar que ese mismo Jesús, a quien veían día a día, que se cansaba, que dormía, a quien también alguna vez vieron enojado o triste, podía hacer esto. Estos hombres de mar, quizás todavía eran un poco supersticiosos, se ponen a gritar llenos de miedo, sobresaltados. Y allí aparece otro detalle sublime de este milagro de Cristo. Jesús les habla y le dice: tranquilícense, soy yo, no teman. Sube a la barca y el viento se calmó. Qué maravilloso misterio. El Señor, con su palabra poderosa, trae tranquilidad. Soy yo. No es simplemente una palabra de presentarse. Es más, Él asume el nombre divino revelado por Dios a Moisés en el libro del Éxodo. Soy yo, tranquilícense. Y qué hermoso también escuchar, no teman. Querido amigo, quizás al iniciar este año, el miedo se apoderó de tu corazón, quizás estás intranquilo, quizás hay nubarrones en el horizonte, quizás no sabes qué va a pasar. Quizás estás como alterado, tal vez te molestan, te preocupa la situación del país o distintas situaciones difíciles de la iglesia o de tu familia o de tu ámbito laboral. Tranquilícense, tranquilízate, yo estoy acá. Este Señor que se acerca en figuras desconcertantes, no lo vas a ver siempre de un modo claramente identificable. Aquí fue un fantasma, pero el Señor se te acerca de mil maneras. Lo importante es afinar el oído, desarrollar esta capacidad de discernimiento, reconocer su presencia. Y como lo hemos experimentado tantas veces, cuando el Señor sube a la barca, el viento se calmó. Todo volvió a la paz. ¿Cuántas veces, querido amigo, seguramente en un momento de turbación, cuando te animaste a abrir el corazón, cuando abriste los ojos y reconociste que Él estaba allí, recuperaste la calma, recuperaste la paz. Él se subió a tu barca
y tu corazón, tu alma, tu vida se calmó. Claro, ellos estaban estupefactos, no habían comprendido todavía el milagro de los panes y el Señor hacía otro más grande. Ellos no llegaban a entender, todavía estaban como ciegos. Hoy nosotros también a veces podemos vivir esto, no comprender, que el estupor se apodere de nuestra mente y sin embargo yo quisiera dejarte esta palabra de confianza y de esperanza. No tengas miedo, tranquilízate, soy yo. Jesús está a tu lado. Él no está lejos cuando vos estás remando. Él no está lejos cuando el viento está en contra. Él está siempre cerca. Anímate a buscarlo, a escuchar. En tu corazón vas a sentir, no temas, yo estoy a tu lado, tranquilízate, soy yo.